Muy bien, aquí estamos en la 99.9 en esta mañana gris en la ciudad de Mar del Plata, iniciando este encuentro con una temperatura de 18 grados 2 décimos, humedad del 98%, una presión de 1007 medida en hectopascales, vientos del noroeste a 7 kilómetros en la hora, una visibilidad reducida. Una jornada que estará marcada, por lo menos en lo que está indicando el pronóstico, por lluvias y probabilidad de alguna tormenta. Los vientos serán leves del sector norte, rotarán al sector este. Así todo, la temperatura máxima será de 22 grados. Para mañana viernes la máxima será de 25 grados, inestable con probables precipitaciones durante toda la jornada. El sábado con máxima de 27 grados y el domingo de 31, algo cubierto, inestable, pero todo indica un fin de semana absolutamente apto para la playa, actividades al aire libre, etcétera, etcétera, lo cual, bueno, en rigor, bienvenido sea, digamos, con temperaturas que ya están estabilizadas en el orden de lo que es esperable para esta etapa del año. Por supuesto que en lo que tiene que ver con Mar del Plata, la información más importante que está en el centro de la escena no solo tiene que ver con la continuidad al respecto del tema de la quita de colaboración, que en rigor es un paro encubierto que lleva adelante el Sindicato de Trabajadores Municipales, con la novedad al respecto de que existe una convocatoria para una reunión en trabajo de la provincia, un tema que les anticipé en el día de ayer, un anticipo que en definitiva marca también dentro de la agenda una posición que, según con quien uno hable, le dicen, bueno, mirá, en realidad los funcionarios están muy preocupados, quieren que todo esté resuelto el día 26 de diciembre, es decir, el primer día hábil después del próximo feriado a consecuencia de la Navidad. María Eugenia Vidal estará en Mar del Plata, quieren que no haya problemas, todo va a estar resuelto. En la cosa mágica, yo advierto claramente una maniobra de carácter político. Bueno, algunos vienen y plantean y dicen, no, de ninguna manera, esto no es así. Simplemente esto ocurre por la tosudez del Ejecutivo de no ceder ante el reclamo del gremio de municipales. La municipalidad contesta y dice, estamos cuidando la plata de los contribuyentes, no podemos pagar lo que no tenemos, y empiezan otras discusiones que se instalan en un ámbito bizarro que tienen que ver, por ejemplo, con una respuesta que yo daba en el día de ayer, con las mentiras que se dicen al respecto o de la existencia de asesores o del tipo de volumen de recursos de los cargos, cuestiones que se recortan y extrapolan con una intención política absolutamente dañina. Además, esto hay que tenerlo muy presente porque hoy es 20 de diciembre, es un nuevo aniversario de una mancha negra en la historia de la democracia argentina, es el día de la renuncia de Fernando de la Rúa a la presidencia de nuestro país, cuestión que tuvo que ver con lo que se denominó la crisis del 2001, que vino precedida de toda una situación que empezó con la traición de Chacho Álvarez, la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia de la Nación en el contexto de una causa cuyo delito no solo nunca fue probado, sino que siempre sostuve, y esto vaya de repaso para los que de alguna manera han comenzado a estar en contacto con nosotros hace no demasiado tiempo, siempre sostuve que era un armado político, que era una extrapolación de un armado político y que se había transformado real y literalmente en una cuestión que, agitada por los medios, llevó al hiperacting de Chacho Álvarez. Chacho Álvarez renuncia, creyendo quizás que era un redivivo Perón y que el pueblo iba a ir corriendo a pedirle a él que salvara la patria, cosa que nunca ocurrió. Chacho Álvarez sigue siendo hoy un protegido de los medios, sigue siendo un protegido de la política. No hay, inclusive si ustedes buscan en los artículos del día de la fecha al respecto de la renuncia de la Rúa, no van a encontrar elementos que vinculen a Chacho Álvarez con la crisis. Se plantea, digamos, que hay puntos de conexidad entre aquel momento y la cuestión al respecto de la obsesión por la cuestión fiscal. La obsesión por la cuestión fiscal, es cierto, era un predicamento de aquel momento y un debate. En la primera entrevista que le hice a José Luis Esper en 1998, primera entrevista que le hice, había descubierto a Esper en el blog que llevaba adelante, del cual a veces, muy de vez en cuando, se le publicaba alguna cosita. Esper dijo en esta estación de radio al aire de la 99.9 que hacía falta un ajuste del orden de los 15.000 millones de pesos. Recordemos que cada peso era $1, de 15.000 millones de dólares, o la convertibilidad iba a explotar por el aire. Bueno, la cuestión fiscal no es una obsesión ideológica, la cuestión fiscal es un predicamento urgente y necesario en el ordenamiento de cualquier administración pública, mucho más
en un país como la Argentina, donde lo fundamental de la creación de riqueza, digamos, hoy son más potentes, son más poderosos, pero en aquel momento estaban reducidos o circunscriptos a un conjunto de elementos. Inclusive hay estudios muy concretos que dicen que si en el momento del gobierno de la Alianza hubieran tenido la mitad del precio que 3 años después tenía la soja a nivel internacional, ya con el gobierno de Néstor Kirchner, la convertibilidad no hubiera volado por el aire. Pero bueno, lo cierto es que esto ocurrió. Hoy, por supuesto, aparecen una cantidad importante de alusiones. Se intenta todo el tiempo burdamente extrapolar una situación con otra. Y por supuesto está el juego de la imagen del helicóptero llevándoselo a Fernando de la Rúa de la Casa Rosada el 20 de diciembre de 2001, un día absolutamente negro en términos de la democracia y del desarrollo de la democracia. Obviamente, a partir de esto, comienzan hoy a aparecer, hay una cantidad de artículos con exégetas al respecto de este tema, pero yo prefiero en este sentido decir y citar, explicitar y exponer al respecto de la cuestión, en este sentido, de lo que está pasando, que ayer se conocieron los datos muy precisos y muy certeros al respecto del resultado del comercio exterior en el pasado mes de noviembre. La balanza comercial argentina en noviembre fue superavitaria en 978 millones de dólares. Y acá yo les voy a dar un dato que es muy significativo. Los analistas económicos, todos los que ocupan el centro de la escena, todos los que escriben paper, todos los que le cobran a mucha gente por su expertise, habían predecido, comillas, que el superávit de balanza comercial iba a estar en 191 millones de dólares. Es concretamente de 978 millones de dólares. Literalmente ha comenzado una curva de conversión que es importantísima para el funcionamiento de la economía de la República Argentina. Obviamente, este es un elemento importante que no figura hoy en la portada de los medios. Hay otros temas, algunos de ellos ciertamente muy importantes, como por ejemplo resoluciones que ha tomado el juez Marcelo Aguinsky que tienen que ver con la mafia de los contenedores. Este es un tema que se los voy a estar contando con algún grado de detalle en unos minutos más, en algo que tiene que ver con, creo yo, por primera vez una acción ciertamente fuerte, ciertamente intensa, vinculada literalmente a terminar con uno de los dramas cancerígenos de la economía argentina, que es la cuestión de la impunidad del contrabando. Aguinsky, en una medida que no tiene antecedentes, procesó a 60 empresarios, entre ellos los hermanos Palo Antonio, empresas y funcionarios de aduana. Los embargó por el orden de los 3.300 millones de dólares, llamó a indagatoria a los jefes del organismo, Guillermo Michel, Daniel Santana, Edgardo Paulucci, Eduardo Bernardi y Carlos Sánchez, todos de la gestión Echegaray al frente de la AFIP. Procesó también a Horacio Palmieri de la terminal de cargas Tigre, uno de los empresarios acusados por Carrió, quien sostiene, o habla de los vínculos de Palmieri con Daniel Angelici. Como dije, esto es mucho más largo. Y es mucho más intenso para tratar y para exponer. Una cuestión realmente muy importante. Una cosita que quiero señalar, hablando de este aniversario infausto, ciertamente, en donde no hay nada para celebrar. Walter, que tiene una memoria fenomenal, dice: todavía recuerdo la charla en la 99.9 con senador provincial, representante de la UCIP, contando el golpe que se organizó contra De la Rúa. Bueno, era Raúl Lamacchia. Raúl Lamacchia, presidente todavía hoy de la UCIP, una rémora que Mar del Plata debería avergonzarse, relató en esta estación de radio cómo iba a ser todo el golpe. Es más, esa entrevista yo la llevé y se constituyó como prueba en una causa que todavía está en el juzgado, que fue de Ollarvide, y que quedó por allí guardada, tirada en la noche de los tiempos. No hubo nada de espontáneo en lo que ocurrió con la caída de la Rúa, fue un golpe de Estado.
Y debo decir que ese golpe de Estado mancha la memoria republicana de Raúl Ricardo Alfonsín. La mancha, aunque todos se hagan los distraídos y traten de mirar para otro lado. Basta recorrer los diarios del día 21, no, en realidad un poquito después, porque tuvimos el episodio de la falaz presidencia de Rodríguez A. Recuerdan, vivimos todo un momento muy difícil y muy peligroso hasta que finalmente se instala Duhalde como presidente de quasi facto o de facto. Y el día que se constituye y se sienta en la Casa Rosada, en el mismo lugar al que no pudo llegar por el voto de la sociedad, ese mismo día en la mesa, dentro del grupo de los que estaban allí con él, estaba Raúl Alfonsín y Leopoldo Moró. ¿Sí? Había otros, pero señalo esto, digo, es un tema en el que muchos quieren mirar para otro lado, pero no hay mucho margen para mirar para otro lado. Amén de las debilidades y falencias que tuvo de la Rúa, la traición política fue el eje de todo lo que ocurrió. En otro orden, voy a hablar de un tema muy importante para Mar del Plata. No es un fallo, es una resolución, es una apertura a consideración y es una suspensión. ¿Qué tiene que ver todo esto que digo? Bueno, la Corte Suprema de Justicia decidió imponer la suspensión de la ordenanza votada en el Consejo Deliberante que buscaba restituir a los docentes municipales las bonificaciones que el Ejecutivo determinó derogar. Este es un hecho que no tiene antecedentes, probablemente no los tenga en la historia democrática de la Argentina, probablemente no los tenga en la historia jurídica de la provincia de Buenos Aires y puede marcar un antes y un después. Analicemos cómo es esto. A partir de un trabajo que hace el secretario de Educación, Luis Di Stéfano, se llega a entender que se estaba pagando a los docentes municipales una carga horaria que incluía horas no trabajadas percibidas como una bonificación. Para entenderlo en criollo, es como si trabajasen 4 horas por día, pero cobraban por 7 horas. Bueno, esto se determinó que no correspondía. El Ejecutivo avanzó en el tema, comenzó la chirinada municipalista, y en la chirinada municipalista que revivió a los conejos negros, le sumaron la cuestión del tema de la discusión salarial, que tiene lamentablemente una situación de empantanamiento. Después de un intenso debate interno, finalmente el intendente tomó la decisión. Esta es una acción que llevó adelante el propio Arroyo, acompañado por el secretario de Hacienda, Hernán Mourel. Hicieron la presentación en La Plata, inclusive hubo que hacer cuestiones como, por ejemplo, certificar las firmas del intendente en escribanía y demás, toda una cuestión que ha sorprendido a una buena parte del gabinete ayer por la tarde. Y finalmente ahora la Corte abre esta situación, es una situación en donde las partes van a ser notificadas en el día de hoy. Entonces está suspendida la ordenanza, se va a abrir a debate esa ordenanza en la Corte y la Corte va a resolver al respecto de la probidad de la misma o la no probidad de la misma. Insisto que es una decisión fuertísima del intendente, de la Corte, con proyección hacia adelante en cuanto al tipo de resolución que se dé en esta coyuntura. Entre otros van a tener que ir a exponer frente a la Corte, y estimo que las exposiciones van a ser in voce, el presidente del Consejo Deliberante, Sáenz Saralegui. Hoy quizás podría decir el Salieri de Arroyo, si le diera la estatura para hacer un Salieri a Sáenz Saralegui, claro está, pero bueno, es la figura. Acá me apuntan, dice, recordemos que a López Murphy lo sacaron del gobierno para pretender hacer un ajuste de 10.000 millones de dólares, un poco más de lo que acaba de enviar el Fondo Monetario en estos días, y siguen comparando a Macri con De la Rúa y quisieron instalar otro 2001. Sí, bueno, que sigan participando, sinceramente, que sigan participando. Como dije, es una jornada con una agenda cargada a nivel internacional, interrogantes tremendos al respecto del Brexit británico, mucho malestar entre el empresariado de ese país por las circunstancias que rodean esta cuestión que literalmente torpedea el liderazgo de Theresa May, jornadas muy intensas en Cataluña con la presencia del presidente del gobierno español en aquel país. Ayer el Fondo Monetario aprobó el nuevo desembolso por 7.600 millones de dólares. El gobierno puso en un impasse las obras por el sistema de PPP y
terminado el episodio Levax, con 68.000 millones de pesos en Levax, terminado, no hay más Levax. El dólar llegó a 39,33, máximo en 3 semanas, muy por debajo de lo que es el tope de la banda, que es en el orden de los 44 pesos. Bien, esta es la 99.9, la agenda que tenemos, la verdad, hoy es extensísima en cuanto al desarrollo de la misma, y por supuesto vamos a dedicar mucho a ilustrar y acompañar todo lo que tiene que ver con entender esta compleja coyuntura de Mar del Plata, en donde una gestión disruptiva con propósito de cambio enfrenta realmente una cruzada mafiosa de proporciones. Te cuento esto, la abogada de Telma Fardín había dicho que ya se habían tomado actuaciones en el hotel donde teóricamente ocurrieron los hechos que llevaron a lo que hoy es la denuncia que pega y o impacta sobre la persona de Juan D'Artés, en la explicitación de esa historia triste y delicada que digamos, tiene que ver con Telma, ¿no? Yo insisto que este es un tema extraordinariamente delicado donde se están agitando todos los demonios. Bueno, la abogada que la representa, que fue elegida como una de las figuras del año por la revista Time, no sé si sabían eso, la abogada de Telma Fardín ha sido elegida como una de las figuras del año por la revista Time. Ella dijo, bueno, no, ya se hicieron acciones en el hotel. No, esto no es así. Es probablemente que ella crea que sí, porque había estado actuando la ONG, pero no la justicia. La ONG ha sido borrada de la faz de la tierra por el régimen criminal de Daniel Ortega. La Fiscalía no presentó ninguna acusación, no fue al hotel a recabar pruebas, ni convocó testigos. Y en un marco de tensión creciente con Nicaragua, el embajador argentino en Nicaragua ha sido llamado a consulta por el Palacio San Martín. Bueno, 7:18 minutos, esa es la hora en el territorio nacional de la República Argentina.